Todos los viernes, a partir de las 11:15 de la mañana, tienes una cita con la salud. Querer vivir, un programa de salud y divulgación científica sobre temas que afectan a tu bienestar físico, psicológico y social. Ríele a la vida, puede ser muy divertida. Querer vivir, un espacio dirigido por Javier Maurí. Hay que vivir, 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 que la vida son 2 días y hay que vivir, vivir, vivir. Baila la vida junto a mí. Comenzamos. Muy buenos días, señores oyentes de Radio Mairena, 107.4 de frecuencia modulada. Hoy vamos a seguir con nuestro conjunto de programas en la versión bisemanal de Vida Experta. Iniciamos en esta ocasión una nueva serie de emisiones que tratarán sobre los pecados capitales. Semana a semana iremos tratando cada uno de ellos. Hoy comenzaremos con el que se ha denominado pecado capital de los españoles, la envidia. ¿La envidia es una emoción o es un conjunto de emociones? ¿Existe una envidia sana? ¿La envidia es destructiva? ¿Es una forma tóxica de personalidad? ¿Cómo se gesta una personalidad envidiosa? De todo esto y demás cosas trataremos con nuestros expertos vitales, a los que sin más dilación vamos a pasar a presentar. Buenos días, amigos. Javier Maurí, director, buenos días. Hola, buenos días, Luis, encantado. Muy buenas, Antonio González Jaén, buenos días. Hola, muy buenos días. Julián Ruiz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, muy buenas tardes o muy buenos días, según se mire. Pues nada, estupendamente. Ya a ustedes os veo muy bien a los tres ahí, así que, bueno, pues nada, vamos a pasar una hora muy agradable hablando de este tema. Por supuesto que sí. Bien, y Luis Aniza, que es quien les habla. Pues sin más dilación vamos a pasar a la batería de preguntas que tenemos aquí para entrar en debate sobre este tema tan interesante como es el de la envidia. La primera cuestión que abordamos es la siguiente. ¿Es la envidia una emoción? ¿Qué es en sí la envidia? Bien, parece que todo el mundo nos hemos quedado mudo, pero un momento, es que tengo un problema técnico aquí, que es la camarita que no se me ve. Creo, a ver si se puede solucionar. Ahora, perfecto, Ahora se ve. Julián, perfecto. Vale, bueno, pues mira, la envidia no es una emoción, creo yo. Yo creo que la envidia es una pasión, es decir, es un conjunto de emociones, que su definición sería muy fácil y muy simple. Es una tristeza del bien ajeno, es decir, una persona se siente triste porque otra tiene un objeto, una cualidad, una posesión que él no tiene. Por tanto, hay como una especie de diferencia, y en esta diferencia se produce esa emoción por parte del envidiador, que es la tristeza de ese bien. Así lo veo yo. Ajá. Por tanto, la envidia no la defines como una emoción, pero sí que genera emociones. Genera emociones, una pasión. Yo lo vería como una pasión, ¿no? La pasión te arrastra, te lleva a cometer, pues, a veces, pues, tonterías, ¿no? Es decir, lo vemos en el fútbol, cuando una persona, los forofos, llegan incluso, pues, a pelearse y a matarse por los colores de su equipo. Pues una pasión, la envidia es una pasión, nos lleva a situaciones límite a veces, ¿no? Uh-huh. Yo creo que la envidia, independientemente de lo que comenta, estoy totalmente de acuerdo, es una conducta que está motivada por la carencia, o sea, por la carencia de algo que otro posee. Uh-huh. Es decir, yo envidio a una persona porque posee algo que yo no poseo. Ya sea, normalmente son bienes materiales, pero no siempre es así. Es decir, se puede envidiar una habilidad, se puede envidiar, pues, determinados tipos de cualidades de una persona, y lo que se esconde detrás de eso es un sentimiento de inferioridad, es un sentimiento de inferioridad, propiamente dicho. Es una baja autoestima. Bajo mi punto de vista, la envidia, lo que lleva detrás, lo que hay en la trastienda de la envidia es una baja autoestima importante. Yo quisiera comentar comentar algo al respecto, si bien. Hombre, Antonio, claro. Yo creo que las personas tenemos
una necesidad de ser útil a la sociedad. Ujú. Y cuando somos útiles, porque hayamos hecho una acción de utilidad y nos lo reconocen, nos produce alegría y hasta euforia. Por lo tanto, si la sociedad estuviera sin esa obligación, igual que comer, igual que otras, pues entonces no tendríamos tanto interés en producir bienestar colectivamente para que los demás nos vean bien. Así que ese que nos vean bien se da por una acción buena, pero también puede gustar que te vean bien sin haber hecho esa acción hermosa, altruista, abnegada para que te vean bien, sino que te vean bien porque a ti te da placer que te vean bien. Y ya sin importarte qué has hecho, sino buscar esa emoción igual que comer para gozar en vez de comer para nutrirse, en vez de tener hijos y las acciones correspondientes para tener hijos o para otras funciones. O sea, que se puede colar ahí otros deseos que no son los atribuibles a el origen de ese deseo. Entonces, este deseo de envidiar es porque otro te está supliendo lo que tú quisieras tener de aprobación de los demás, que te produce ese gozo que puede ser tan intenso, independientemente de la economía que te atribuya o de otros beneficios que te puedan ocasionar. Sí, no sé, a ver si Javier quiere intervenir. Sí, yo creo que la envidia es una de las conductas más perversas que puede generar el cerebro humano. Digo perversas y Julián y Luis Antonio habéis dado una serie de claves que yo creo que son muy interesantes. El cerebro humano lo que necesita son dos cosas: información y control. Cuando nuestra mente, yo defino mente como el funcionamiento o las consecuencias de nuestra actividad cerebral a nivel cognitivo y a nivel emocional. Cuando nuestro cerebro ve que no tiene el control, se empieza a poner nervioso. Si nosotros tenemos esa falta de control unida a una baja autoestima, que genera una serie de cogniciones, unas formas muy peculiares de interpretar o de construir la realidad social en la que estamos. Y si a eso unes carencia y a eso unes necesidad de tener control, muy seguramente lo que vayamos a obtener de ahí sea una pasión, algo que nos impulsa a satisfacer y a restablecer ese equilibrio, que es la envidia. Porque la persona que siente envidia no quiere el bien que tiene el envidiado, no lo quiere para él. Lo que percibe es que, como le falta a él, nadie más puede tenerlo. Su vecino no puede tener ese coche nuevo. Pienso que si ese coche nuevo se lo diesen, se lo regalase el envidiado al que ejerce esa conducta de envidia, incluso lo rechazaría, porque la estructura que monta para satisfacer esa necesidad es que el envidiado pierda ese bien y sea él el que tenga el control, que nadie lo pueda superar. Ahí lo que ha comentado Luis está muy acertado. En realidad, lo que está intentando compensar es un sentimiento de inferioridad que desencadena en un complejo de inferioridad que intenta suplementarlo con un sentimiento de superioridad. Y para mí esa es la conducta de la envidia que tanto caracteriza al pueblo español. Por tanto, podemos decir que la envidia es una conducta tóxica. Sí, la envidia es una conducta tóxica, creo yo,
creo que hay dos tipos de envidia. Bueno, hay muchos tipos de envidia, pero en principio hay dos tipos de envidia de modo general. Una que trasciende y otra que no trasciende. Cuando la envidia trasciende, lógicamente estamos ya ante la envidia, digamos, malsana. Esta que lleva la crítica, el critiqueo, la calumnia, la violencia, la agresividad, el quitar del medio a alguien, el burning, todos estos fenómenos que conocemos, que van asociados a la envidia. Pero a veces la envidia no trasciende. Cuando una persona lo vive de forma individual, realmente es un sentimiento de inferioridad, de menoscabo, como ha dicho Javier, como ha dicho Luis. Y bueno, pues simplemente la clave de poder superar este problema que tenemos o hemos tenido todo el mundo alguna vez consiste en ese darse cuenta de que uno envidia, ¿no? Mientras uno no se dé cuenta, no puede poner medidas para superar este problema. Pienso que dentro de todo este fenómeno de la envidia, ¿no? de este tipo de comportamiento, hay un denominador común que es la comparación. Es la comparación. O sea, si no comparamos, no envidiaríamos. ¿Qué pensáis? Bueno, Antonio y Javier. Pues yo creo que sí, que está bastante ligada la comparación a la envidia. Por lo menos, si no es un factor único, es bastante fundamental comparar. Por una parte, es altísimo de los casos. Sí. A mí también me da la impresión, perdón. Sí, dime. Julián. No, yo habla, Luis, perdón. Sí. Me retrotraigo a nuestros orígenes ancestrales, y me pongo en la situación de un ser humano, vamos a poner por ejemplo un neandertal, que está en una tribu y que sabe que si no obtiene determinado tipo de comida o determinado tipo de elementos que le sirvan para poder cazar, su supervivencia está totalmente comprometida. Yo creo que de ahí, en parte, es uno de los elementos de los que surge la envidia. O sea, surge de la necesidad de tener lo que otro tiene, porque en ello me va la supervivencia. Y estoy hablando desde un punto de vista antropológico, que estamos hablando de nuestro cerebro primitivo, donde, fijaros bien que, bueno, pues la vida como era anteriormente, ¿no? O sea, todo se basaba en la cohesión del grupo. Si yo, por lo que sea, no estoy a la altura del resto de miembros del grupo, soy excluido. Si soy excluido, mi supervivencia no está garantizada. Lo más normal es que muera. Por tanto, antropológicamente creo que está, bueno, pues no justificada, pero sí de alguna forma, bueno, pues enraizada en algo que era tan absolutamente importante como era la supervivencia. Que después, evidentemente, nosotros hemos socializado, el hombre ha ido desarrollándose, el ser humano ha ido evolucionando y, bueno, pues nos hemos ido, evidentemente, desarrollando socialmente. Pero quedan capas ahí, quedan sustratos profundos en nuestro cerebro primitivo de todo eso que hemos ido acumulando y que nos ha permitido ir evolucionando y no extinguirnos como especie. Luego, muchas veces, incluso de conductas que parecen hoy socialmente totalmente tóxicas, son tóxicas hoy en día, pero en su día fueron necesarias para la supervivencia. ¿Qué pensáis al respecto? Sí, de hecho es muy interesante eso que dice Luis, porque bien mirado y tal como tú lo planteas, la envidia sería prácticamente el motor de la historia. De hecho, hay grandes corrientes en el siglo XIX y XX que utilizan precisamente estos argumentos para establecer una diferencia de clases y de lucha, ¿no? La envidia bien conducida en este caso, política o maquiavélicamente conducida, ¿no? por
por la izquierda muchas veces, ¿no? Entonces, esto es así. Yo, de todas maneras, lo que también me gustaría insistir es que la envidia es el pecado de Caín. Y en la Biblia ya pues se establece, ¿no? Y queda muy claro. Es decir, a veces la persona que envidia es una persona que se esfuerza mucho por conseguir lo que otro tiene. Pero lo triste, que era el pecado de Caín, es que realmente esa persona le venía en gracia, sin ningún esfuerzo. Hay un libro de Unamuno también, Abel Sánchez, no sé si lo recordáis, este libro, donde lo explica muy bien Unamuno. Unamuno plantea dos personajes. Uno, donde al que realmente, que se llama Joaquín Montenegro, al que conseguir logros en la vida, le iba la vida en ello, le costaba mucho trabajo, mucho esfuerzo, a pesar de todo triunfó. Y sin embargo, su compañero, su amigo de siempre, al que envidiaba, era una persona que todo le venía dado grácilmente. Entonces, realmente el problema de la ira es que, el problema de la envidia es que genera emociones, pues digamos, de agresividad, de violencia, de intentar eliminar al otro, ¿no? Eliminar, pero no tanto el objeto. Esto alguna vez también lo había dicho el otro día muy bien Javier, quedó muy claro, era la felicidad del otro. Lo que realmente odiamos es que el otro sea feliz. Es tremendo, pero es así, ¿no? Es así. Yo creo que lo que ha comentado Luis, yo eso lo percibo de otra manera. O sea, yo tengo dos cosas. O sea, yo estoy viendo a Julián que está hablando con ese fondo tan original. Es de envidiosos. Exactamente, tan original. Y yo veo el mío que tengo detrás, en mi diploma, un trocito de mi sillón, y para colmo de males estoy observando que Julián está feliz, está contento y tiene unos cascos. Oye, que no compares tú los cascos de Julián con los pinganillos míos, ¿no? Entonces, claro, aquí ya hay una conducta de posible envidia, ¿no? Entonces ya se pone en marcha mi cerebro, ¿no? Dice, bueno, yo tengo dos formas de conseguir lo que tiene Julián, porque me parece muy bonito, es un modelo al cual yo quiero llegar. Julián para mí es un punto de referencia. Oye, pues yo me voy a ir a una plataforma comercial, me voy a comprar ese mismo modelo, le voy a preguntar qué modelos son de auriculares, me lo voy a comprar. Además, en negro, con reflejitos, porque es que está muy bonito, y además con el micrófono incorporado, perfecto. Esa es una forma. Y el fondo que tiene es tan original que yo me voy a bajar el Windows 10 y me voy a descargar de nuevo el Skype y yo voy a tener los mismos fondos que tiene. Vale. ¿Eso es ser ansioso? ¿Eso es sentir envidia? No. ¿Es algo necesario para mí para poder sobrevivir? Sí. ¿Qué es la envidia entonces? Pues la envidia entonces es en que yo vaya a casa de Julián, haga que me invite a tomar café, o sea, pongo en marcha una estrategia, una serie de conductas y veo los auriculares, los cojo, los parto, los hago añicos y que Julián se dé cuenta y ya me los he pillado. Entonces, pero me falta el fondo. Bueno, mucho más sencillo. Hablo con un amigo mío que es informático, le mando un virus y ya me he cargado un sistema operativo. Bien, eso es, desde mi punto de vista, puede parecer algo extremo, pero es muy ilustrativo. Para mí, eso es la envidia. Y te digo otra cosa, mira el móvil última generación que tiene Antonio, más envidiable todavía, porque es el móvil de todos los móviles, el mejor móvil que puede haber. Bueno, es verdad eso, Antonio... Yo estoy de acuerdo, pero mira, acabas de decir una cosa muy importante. ¿Cuál es el antídoto de la envidia? El antídoto de la envidia es la emulación o la admiración. Por ejemplo, tú acabas de decir, admiro lo que tú tienes, por tanto, yo soy una persona que soy capaz también de hacer eso que tú haces o tener eso que tú tienes e incluso darle otra forma mía personal. Esto, digamos, sería el antídoto sano que, bueno, esto no sería envidia, sería simplemente admiración. Entonces, ¿cuál es
antiguamente se decía que contra la envidia caridad, ¿no? Era el antídoto que la religión católica cristiana propone como antivirus contra ese mal, que es la envidia. Entonces, yo creo que sería esto, es decir, pensar que todos somos hermanos, todos somos iguales y que todos podemos conseguir incluso con dedicación, pues los mismos logros o otro tipo de logros que nos lleguen a la misma satisfacción, en definitiva. Y incluso yo creo que Abel lo hizo mal. Os voy a decir por qué lo hizo mal. Porque realmente no ayudó a Caín a conseguir los mismos logros que tenía él frente a Dios. Es decir, que en la envidia muchas veces hay también la figura del envidiador, la persona que tiene algo y continuamente está enseñándolo para fastidiar al otro y para que el otro se chinche y provoque precisamente eso que en definitiva provocó, es decir, una quijada de burro y un golpe en la cabeza. Quería añadir algo, si se me permite, sobre la acción que lleva a destruir algo que tiene el envidiado. La acción no tiene por qué estar. Con que esté en el pensamiento, el daño ya está hecho. Porque se lo está haciendo el envidiador, se lo está haciendo a sí mismo y además de alguna manera, por acciones o por solamente pensamiento, con una sonrisa que le va a evitar, que le va a negar, o alguna ayuda que le va a negar, no ha hecho ninguna acción, pero el pensamiento es donde brota y de ahí ya salen las acciones. Porque una acción de golpe, de violencia, un puñetazo en una pared, eso son acciones que no hacen daño, pero está reflejando ya lo que hay en el pensamiento. Y yo creo que lo que hay que empezar es a evitar esos pensamientos hostiles que genera el deseo de que otro tenga. Y en vez de eso, en vez de envidiar, quizás sea la humildad el antídoto de la envidia, ¿no? Mejor. Sí. Yo creo que en la educación, sobre todo en la infancia, que adolece mucho de una parte importante de enseñanza, que es la enseñanza emocional, ¿no? De lo que son las emociones, de lo que es la gestión de las emociones, lo que es la inteligencia emocional, ¿no? Ahí yo creo que se podría hacer bastante incidencia precisamente en ese tipo de educación a los chavales, a los pequeños, que es donde se van cociendo todo lo que es y se va gestando todo lo que es la emocionalidad del individuo y lo que es el futuro en sí. Recordad que Freud decía que el niño era el padre del hombre. O sea, que es decir, que de alguna manera lo que vamos recibiendo, lo que vamos aprendiendo en esa etapa en la que además no tenemos totalmente desarrollado lo que es la conciencia, pero sí que lo vamos captando todo, sobre todo a nivel hipotalámico, y en la amígdala que interviene significativamente, como sabéis, en el desarrollo de todo lo que es el recuerdo emocional. Si se atajara de alguna manera y se aprendiera eso que estabais hablando vosotros, ¿no? De cómo controlar al envidiador, o sea, cómo controlar al envidiado, cómo seríamos capaces de, qué tipo de conductas serían las que de alguna manera inhibirían esa envidia, ¿no? Es decir, ahí tendríamos una chance importante para que fuésemos creciendo con menos envidia, entre comillas, ¿no? Yo creo que la envidia es inevitable, en su totalidad es inevitable, pero hablando de todo, teníamos aquí una cuestión interesante. O sea, ¿creéis que existe realmente una envidia sana? ¿Puede existir una envidia sana? Porque nosotros muchas veces hablamos, y yo el primero, en España hablamos mucho cuando alguien hace algo bien, cuando alguien consigue algo, ¿no? Un éxito en algo, cuando alguien... siempre lo decimos, ¿no? ¡Qué envidia, qué envidia! Me das una envidia, pero es envidia sana, ¿eh? Es envidia sana, lo que tengo, ¿eh? ¿Pensáis que hay una envidia sana o eso simplemente es una forma de hablar? Sí, Javier. La serie del Doctor House, que a mí me maravillaba. Totalmente. Y me sigue maravillando. Es buena. Tenía dos ideas, dos axiomas universales para él, ¿no? Uno era: la gente miente. O sea, la gente miente por sistema. Pero incluso cuando está delante de un facultativo para que le explique los síntomas,
mentimos, ¿no? Mentimos constantemente. Claro, ¿qué es la envidia sana? Pues una de dos. O lo que estás sintiendo es envidia, pero no vas a poner conductas para activarla, para ponerla en marcha, o bien lo que estás sintiendo no es envidia, sino que es admiración. Claro. Creo que es más lo segundo que lo primero, aunque lo primero también se puede dar. ¿Sí? Oye, mira que estoy muy feliz, que he conseguido un buen trabajo, gano el doble, no sé cuánto, uy, qué bien, cuánto me alegro, qué envidia sana me estoy sintiendo. Si estás sintiendo envidia, es que estás deseando de que pierda el trabajo. O sea, Estoy de acuerdo. sana, no, o sea, o estoy enfermo o estoy sano, o tengo fiebre o no la tengo. No, la palabra envidia es incompatible con la palabra sana. Luego, quizá lo que estés sintiendo, estés mezclando, Sí. y lo que tú quieres para ti es un puesto como el de esa persona, pero lo que no quieres a lo mejor es que esa persona pierda ese trabajo y vuelva al poder adquisitivo que tienes tú. Exacto. Perfecto. Muy bien, perfecto. Es decir, muy bien yo matizado. ahí lo veo muy bien, porque unimos un poco con lo que decía Antonio. Yo creo que la clave de la envidia se puede sentir. Uno tiene que verse tal cual uno es. Es decir, Claro que sí. no vamos aquí ahora todo el mundo a presentarnos como unas personas que nunca somos envidiosos. La verdad es que la envidia es algo universal. Yo creo que todas las personas en el mundo han tenido en algún momento de su vida, más o menos. Lo importante es ser humilde, como dice Antonio, y darse cuenta. Cuando yo me doy cuenta de que soy envidioso, es cuando yo realmente puedo hacer algo. Y entonces tengo dos vías posibles. Una es, efectivamente, decir, efectivamente, soy un envidioso, coño, pero que lo que ha hecho ese hombre lo puedo hacer yo también, o lo que tiene ese tío lo puedo yo tener, que era lo que decía Javier. Por tanto, lo que se trata es de ir a la persona envidiada y decirle, ¿cómo lo has hecho? ¿Cómo lo has logrado? ¡Qué maravilla! Sería ya una parte de cómo trabajar con una persona envidiosa, ¿no? Para que superara su problema, ¿no? Sin duda. Pero para eso hay que ser humilde. Lo que decía Antonio, Totalmente. ser humilde, decía Santa Teresa, es simplemente reconocer lo que uno es, tal cual es. Si eres muy bueno, reconocer que eres muy bueno. Y si eres muy malo, reconocer que eres muy malo. También es verdad que... Perdón, Antonio, disculpa. Sí, por favor. No, por Dios. Hay un inicio que tiene el pensamiento que es: yo admiro lo que tiene mi amigo o quien sea, lo admiro, lo valoro, pero ¿qué diferencia hay entre admirarlo y envidiarlo? Es solamente un producto que hoy está fresco y mañana está podrido, porque ha pasado, se ha generado una serie de pensamientos dentro de uno que ha producido que uno ya sobrevalore algo, no deje de tener en cuenta ciertos factores y el equilibrio se pierde. Y entonces empieza uno a desarrollar lo que no ha debido desarrollar. Y sobre todo ahora viene que yo esto lo tenía interés en hablarlo, y es: un amigo adulador te puede decir algo que te favorezca la envidia por ganarse tu aprobación, y es: vaya lo que tiene aquel, que es un pensamiento que puede provocar envidia, pero de momento no es. Pero a saber cómo lo habrá conseguido, porque yo he escuchado que entonces le está fomentando, le está dando pensamientos o facilitándole pensamientos que le van a producir la envidia, porque el que está a punto de comenzar la envidia puede sentirse atraído por un pensamiento que le aflija a él el sentir mal que tiene por la propiedad o la virtud o la cualidad que tiene el otro. Y otra cosa que yo no quería dejar de decir: con los medios de comunicación que tenemos hoy en día, que no se fomente, que la envidia no entre, y si se fomenta, que se puede estar fomentando lo contrario, es de juzgado de guardia. Porque estos temas nuestros producen en la sociedad un resultado extraordinariamente beneficioso hacia cualquier persona, para que no desarrolle la envidia, para que desarrolle lo contrario, la buena armonía,
porque la unión de las personas es lo que da la paz, en todos los sentidos, y la desunión es lo que da inclusive la guerra. Por lo tanto, ¿por qué eso? ¿Por qué no se utilizan los medios de comunicación, la tele, para fomentar que no entre la envidia? Y si hay programas, vemos programas que hacen lo contrario justamente, ¿y eso qué pasa? Sí, los medios de comunicación lo que promueven es la codicia. ¿Por qué? Porque se basa en un sistema, lógicamente, digamos, capitalista de producir objetos y de consumir, y una sociedad consumista pues tiene que provocar cierto desequilibrio en la persona que ve ese objeto para poder comprarlo, ¿no? Pero bueno, yo creo que la publicidad no creo yo que llegue hasta tal extremo de poder decir, bueno, pues te voy a hacer que te sientas realmente mal porque hay otras personas que tienen eso que tú no tienes. Al revés, muchas veces lo que hacen es ayudarte a darte razones para decirte, bueno, eso lo puedes tú conseguir también, ¿no? Lo que pasa es que, claro, digamos que ahí la psicología también ahí tiene mucho que decir, ¿no? Sobre el papel que funciona, cómo las pasiones son utilizadas por los medios de comunicación y por la publicidad, por ejemplo. Pero eso sería otro tema, ¿no? Sí, Julián, sí, sería un... Julián, yo no estaba mencionando esto que he dicho por la publicidad. Es la comunicación que hay entre personas, estos programas que sacan temas de lo peor de todo y para debates y para discriminar a las personas y para crear un ambiente de critiqueo negativo de todos contra todos. Ahí me refería. Ay, perdón, la telebasura te referías tú, claro. Perdón. Has dicho basura, no es basura. Porque la basura es un bien útil desechado por una persona, porque ya no le interesa, pero es elemento de valía. La cáscara de algo o algo que no ha caducado, pero que yo no la quiero, la tiro a la basura porque es basura. Pero la basura no tiene por qué ser tóxica. Ahora, el veneno es diferente, porque está creando en las personas un sentimiento de aversión, de ira, de frustración, de violencia. Eso no es basura, eso es algo peor. Bueno. Hablamos de admirar, emular o competir. ¿Qué es lo mejor para superar la envidia? ¿Creéis que es fácil superar la envidia? Yo creo que la envidia se supera cuando uno tiene la capacidad de darse cuenta de que uno tiene envidia. Así de fácil, porque si no te das cuenta, ese darse cuenta es el primer camino para decir, oye, ¿qué está pasando? ¿Por qué me permito yo tener un sentimiento tan indigno de mí? Porque en el fondo la envidia al que machaca más es al que envidia. En último extremo, la persona que sufre a veces es la persona envidiosa. El envidiado incluso puede estar hasta ajeno, ¿no? Entonces es un sentimiento indigno. Y entonces uno no se lo puede permitir. Entonces, si uno se da cuenta, uno puede poner los medios. Entonces, es bueno que esto cada día, en el examen personal que hagamos, nos demos cuenta si realmente a veces pues, nos dejamos llevar por la envidia o por esta pasión tan tremendamente destructiva. Volviendo al ejemplo de Julián, uno de los factores de las vacunas contra la envidia es, bueno, por lo que ha dicho Julián antes, primero ser consciente, pero también evaluar costos. O sea, fijaos lo que yo tengo que hacer, todo lo que yo tengo que poner en marcha para quitarle a Julián ambas cosas, tanto el fondo como los cascos. Y lo poco que tiene que hacer él para defenderse de eso, comprarse otros y reiniciar o quitar el virus de su sistema operativo. O sea, el costo energético, el costo cognitivo y el costo emocional que el envidiador tiene que poner en marcha es desproporcionado. Sí. Aprovechamos la oportunidad para saludar a nuestra compañera Luisa Angulo, que se acaba de incorporar. Luisa, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Luisa. Buenas, perdón, pero he tenido problemas con la red y no recibía nada. El móvil me decía que no tenía tarjeta SIM, un rollo. Excusarme. Bueno,
No pasa Bienvenida, nada. compañera, Intentaré. bienvenida. Gracias. Se te Tu ve, Una vez cogeré el presencia, hilo. tu presencia alegra la tarde, la mañana, compañera. Gracias, bonito. Continuar, por favor, que yo coja el hilo. Sí, sí. Sí, Bien, sí. una de las cosas fundamentales y que descubrimos cada vez que nos sumergimos en esta aventura maravillosa que es Vida Experta es el tema de la educación. El tema de la educación emocional, la inteligencia emocional. Y hay algo que Antonio ha dicho que hemos convenido todos, hemos coincidido todos, que es la humildad. Una de las curas, no solo para la envidia, sino para la codicia y para otros pecados capitales, entre comillas, eso de pecados que vamos a ir tocando, es la humildad. Y la humildad, como ha mencionado Jesús con esta autora, es el ser consciente de lo que uno es y el aceptarse lo que uno es. Es algo tan básico que aquí en Occidente lo tenemos olvidado, mientras que las culturas occidentales es el principio fundamental de su filosofía y de toda su religión. Muy interesante. Bueno, Luisa, tú, que aunque acabas de incorporarte y demás, pero ¿qué piensas tú acerca de la envidia? Queremos escucharte, compañera, queremos saber tu opinión. Yo estaba pensando esta mañana, viendo el mar, y estaba leyendo algo, y he leído una cosa muy graciosa, no sé de quién es. Decían que la envidia es un pecado de lo más práctico, porque lleva incorporada la penitencia. O sea, cuanto más envidia, más sufre, ¿no? Pues sí. Y digo, oye, qué buen pecado, ¿no? Eso es así. Y es lo que yo pienso. Que sufre mucho el que envidia, ¿no? De mala manera. Y al hilo de esto, hay por ahí un poemita muy, muy bonito de Machado. Ajá. Me gustó mucho, dice: la envidia de la virtud hizo a Caín criminal. Gloria a Caín, hoy vicio es lo que se envidia más. Y eso es lo que tenemos ahora, es verdad, ¿eh? Gloria a Caín, ¿no? Somos todos un poquito Caín. Sí, es el poema de Machado ese es verdad, que viene muy bien a cuento de lo que estamos hablando, porque ahora mismo lo tremendo de la envidia es que se envidian cosas que son incluso deleznables, ¿no? Muchas veces, o tonterías, ¿no? Por ejemplo, envidio al otro que el otro tiene un coche más grande que el mío, por ejemplo, lo cual es una auténtica tontería. Si se envidiara, por ejemplo, la capacidad, pues yo qué sé, para ser una persona sociable, o la simpatía o la belleza, todavía se entiende. Pero es verdad que envidiamos tonterías. Es curioso porque de denominador común yo veo algo en el sentido de decir, se envidia lo que otro posee, no lo que otro es. ¿Qué os parece? O sea, envidiamos sobre lo que se posee, sobre lo que otro posee, sobre una posesión. Ahí hay algo que está relacionado precisamente, bajo mi punto de vista, con el tema de la posesión, como algo más material, ¿no? Como algo más de una necesidad de posesión, que con respecto a lo que uno es realmente. O sea, no se envidia lo que se es, sino lo que se posee, lo que yo no poseo, y me gustaría poseer que fulanito lo tiene, lo posee, ¿no? ¿Qué pensáis al respecto? Yo creo que una virtud, una cualidad, es una posesión y es quizás más envidiable que un coche o algo, una casa o lo que sea. Una cualidad, inclusive una persona humilde a la que un envidiador envidia y le hace daño, y el humilde le reacciona contrario a su acción, es que lo va a poner mucho peor. Y eso, como se supone, lo va a encolarizar más, claro. Y eso puede llegar inclusive el envidiado, sin darse cuenta, a aumentar el grado del envidiador y llegarlo a que sea patológico inclusive. Sí, totalmente. Tienes totalmente. razón. Sí. A mí me dan mucho respeto y miedo la envidia proximal, ¿no? La que tenemos alrededor.
No ya que yo envidie a Julio Iglesias porque tiene unas mansiones magníficas, sino la que está al lado, ¿no? El que es lo que tú dices, el que es simpático y yo me encanta ser simpático. Entonces, esa envidia hace que lo odien, ¿no? No sé si habéis hablado antes de esto y le haga daño, ¿no? Intente hacerle daño. Entonces, esa envidia próxima en los trabajos pasa mucho, ¿no? Y si puedo te machaco para que tú no seas tan estupendo. En lugar de aprender yo de él y a ver si puedo llegar a ser como tú, resulta que te machaco y hablo. Ya empezamos también con el tema de la crítica y esa envidia hoy hace mucho daño, ¿eh? En nuestro entorno, creo. Sí, Claro, que hace muchísimo daño. Y la envidia se da, es verdad lo que dice Luisa, se da más que nada entre personas más próximas. Es decir, yo, por ejemplo, puedo envidiar a una persona que tiene un estatus un poco superior o un poquito más superior que el mío, pero dentro del mismo orden. Es decir, yo no voy a envidiar a un superhombre o a una persona a la que no puedo alcanzar. Por eso es verdad que en las profesiones, en los trabajos, en el mundo artístico se ve eso muy claro. El otro día hablábamos de la envidia de muchos artistas que se han tenido mutuamente, ¿no? De que la envidia es un pecado también de los artistas. Y eso, pues bueno, se podrían poner muchos ejemplos en el mundo del espectáculo, en el mundo de la pintura, entre Picasso, Dalí. El otro día, decía Luis, el otro día hablábamos de la envidia de Salieri y de Mozart, ¿no? En la película de Milos. Totalmente, sí. Efectivamente, envidiaba el talento, o sea, pero era curioso porque Salieri admiraba, era consciente del talento que tenía Mozart, de que tenía más talento que él. O sea, él se tenía que esforzar muchísimo para sacar alguna composición que realmente fuese importante, y con la facilidad con lo que lo hacía Mozart. O sea, Mozart lo hacía con una naturalidad que eso a él le pasmaba, pero claro, le generaba envidia, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que una persona tan joven y con una persona que parece medio tonto, porque Mozart se reía de una manera muy singular y parecía medio tonto, que tenga esta genialidad tan impresionante y con la sencillez y la naturalidad que llega a poseer estas cualidades que le hacen componer algo tan maravilloso, ¿no? Es algo que realmente dices, jolín. Y Salieri admiraba la música, amaba la música, y por eso ahí hubo una lucha toda la vida, que fue confesada al final, creo que recordar, fue confesada por él a Mozart antes de morir, porque bueno, él no quería irse de este mundo con la conciencia sucia de no haberle comentado, por lo menos haberle dicho la verdad al respecto, ¿no? Pero bueno, Salieri fue un sufridor toda su vida y Mozart fue ajeno a ese sufrimiento. Mozart componía porque él le salía del alma, ¿no? Y él no entendía, incluso en su propio pensamiento, no entendía que Salieri pudiera ser una persona que le estuviese envidiando. No lo comprendía, en sus esquemas no entraba ese tema de la envidia, ¿no? Entonces es curioso, este es un fenómeno que, bueno, que es universal, como hemos hablado, pero que tiene muchos matices, muchas singularidades, y que esconde detrás de eso, esconde algo algo que tenemos infravalorado nosotros en nuestros esquemas internos, ¿no? De autoestima, de capacidad, porque porque de alguna manera eso está ahí, está latente, y se manifiesta cuando se da una situación donde ponemos en marcha ya el acto en sí envidioso, ¿no? La sensación o cualquier tipo de conducta que ya vaya directamente en contra de la persona a la que estamos envidiando, ¿no? Que es cuando ya lo hacemos evidente. Claro. Otro que sufrió... Luisa. Es nuestras zonas ocultas, nuestras zonas oscuras, que Carl Gustav Jung define. Yo soy mucho menos espiritual que vosotros, lo confieso, tengo ese problema. No he conseguido llegar a ese punto, a ese plano al que estáis vosotros, que envidio sanamente. Te podemos enseñar cómo hacerlo. Yo también te envidio a ti, Javier. Yo también te envidio. Porque tienes las ideas muy claras. Yo no las tengo. Estoy aprendiendo con vosotros. Entonces, fijaos
que son muchas películas y muchas historias las que ponen de protagonista lo que la envidia, y todas coinciden en algo. La envidia necesita una acción. En la película, creo recordar que es Showgirl, donde interviene Demi Moore como máxima protagonista, acaba por empujar por la escalera a la persona a la que envidia, que es la primera vedette, rompiéndole la pierna. Salieri, desde otro punto de vista, se ocupa también de generar una serie de conductas para aprovecharse y para anular a Mozart. Caín acaba matando a Abel. O sea, son conductas que la propia envidia necesita poner en marcha para llegar a ese falso equilibrio, a esa ruptura que se ha roto, porque como toda conducta destructiva necesita generar conductas de acción. Si no, no es envidia, es otra cosa. El hecho, pero las conductas no tienen por qué ser actualizadas. También pueden ser conductas encubiertas, que no dejan de ser conductas. Yo a Julián, tiene esa cosa tan bonita, tiene esos cascos y tal, yo no puedo ir a su casa, no puedo hacer que me invite para romperle los cascos y tal. Bueno, pues lo que voy a hacer es que Julián me cae mal, lo saludo mal. Hola, Javier, buenos días. ¿Qué pasa, Julián? ¿Qué quieres ahora? Entonces, esa es una conducta. Esa es una conducta más. Pero, claro. Pero que está encubierta. Sí, encubierta, claro que sí. A mi Julián no lo tardes así, Javier. Está bien, la verdad es que el ejemplo es muy bueno, Pues sí, en definitiva, bueno, pues sobre la envidia se puede escribir podríamos hablar, hay películas que lo han descrito muy bien. Por ejemplo, no sé si recordáis la película El Cisne Negro, donde es la competencia Cisne entre Negro, me dos suena. bailarinas. Entonces, sí. Y después, realmente lo que sería apasionante es, para eso hay que ser psicólogo, yo no lo soy, pero me encantaría un poco diseccionar el caso de Caín, psicología de Caín, que sería, digamos, la madre de todo el tema este que estamos hoy tratando, la envidia, porque una persona, incluso siendo una buena persona, puede llegar a ser envidioso, inducido también por la familia, por el padre, porque los celos y la envidia, los celos están muy unidos a la envidia también, ¿eh? Entonces, totalmente. Fijaros que en el mito bíblico realmente Caín llega a envidiar a Abel por motivos paternos, que son motivos de celos, a fin de cuentas. Y cómo realmente a lo mejor la envidia es un pecado que ya nos toca ya en la más tierna infancia, cuando empezamos a crecer. Totalmente. Yo conozco casos de personas de niños que han tenido que separar de su hermano, por celos que, bueno, pues que la conducta ya celopática era tal que podía, bueno, pues llegar a la agresión con respecto al hermano más pequeño. Y bueno, pues estamos hablando de una persona sin conciencia. En definitiva, no es una persona que tenga desarrollada su conciencia como para poder decidir por sus actos con conciencia, ¿no? Y con madurez. Es un niño. Y sin embargo ya tiene conductas de ese tipo, ¿no? ¿Eso viene con nosotros? ¿Viene con nosotros desde que nacemos? Es fuerte eso, ¿eh? Fuerte. Eso viene en nuestro código. Que el hombre no es bondadoso de nacimiento, ¿no? Yo creo que el hombre se hace bondadoso. Opino que no, que sea. Es que tenemos todas las opciones. Es que nuestra mente está tan libre que puede tomar un derrotero u otro. Pero el tema está que si se está fabricando una voluntad, porque al fin y al cabo un hombre, un ser humano, es una voluntad viviente. Por lo tanto, no se puede fabricar una buena voluntad si no tiene adversidades, si no tiene los dos elementos y los cuales veamos los errores que aparecen en función del comportamiento que uno vaya tomando, ¿no? Es muy interesante porque mira lo que dice Luisa. Esto nacemos. Es que en la Biblia precisamente de eso es lo que se habla. Después del Génesis, ¿cuál es la primera historia que se cuenta? La historia de Abel y de Caín.
que no es ni más ni menos que el pecado original, que quiere decir ni más ni menos que los seres humanos nacemos malos, nacemos bajo el signo del pecado. Eso es lo que dice la Biblia. Lo que pasa que para poder redimirnos y salvarnos, tenemos que hacer esa labor de darnos cuenta de lo que somos. Esa humildad que decía Antonio. Yo quisiera añadir un poquito a lo que tú acabas de decir, Julián. 1 minuto, compañeros. 1 minuto, yo menos, con medio minuto creo que tengo bastante. Pero creo que uno de los errores que cometió en la primera humanidad, los padres de la primera humanidad, vamos a decirle Adán y Eva, pero yo digo los primeros padres de la humanidad, no supieron educar a sus hijos. Y sus hijos les salió ya el primer problema producto de una mala planificación. Chicos, Muy bien. Pues nada, ha sido, la verdad es que el objeto da para tanto lo que es el tema de la envidia, que bueno, nos podríamos llevar horas hablando, pero bueno, interesantísimo. Bajo mi punto de vista es muy Para interesante. mí ha sido breve, pero intenso. Magnífico. Intenso. Como el café. Ha sido un expreso, Sí, María Luisa. fuerte. Un ristretto. Un ristretto. Chicos, pues hasta Muy bien. dentro de unos días, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues bien, Javier. perfecto. Un placer Muchas veros. gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Siempre. Adiós, buenos días. Adiós.